¿Por qué en el caso de las instituciones armadas, en este caso de Fuerzas Armadas y policías, esto es extremadamente complejo? ¿Y por qué cada uno de estos hechos es muy grave? Porque es la última frontera que tiene el sistema institucional. Hola, saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast, episodio número 42. Soy Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube. Te invito a darle like en YouTube junto con suscribirte. En Spotify, pincha el símbolo más. Así podemos seguir creciendo con tu ayuda. Recuerda que puedes compartir el link con quienes se interesen en este proyecto mediático. Estamos en TikTok, donde a diario presentamos los cortos de Más 569 en TikTok. En esta edición del podcast nos toca hablar de un tema que no me agrada, la crónica roja. Pero en este caso es importante comentarlo. Las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Fuerza Aérea, la FACH, han sido permeadas por el crimen organizado. Todo esto en el norte del país. En el Ejército, el destacamento baquedano ubicado en Pozo Almonte del Regimiento Reforzado número 2 Baquedano. Y los funcionarios de la FACH de la base aérea de Iquique. Esto es grave, muy grave, como dice el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Y citando al ministro, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden son el último escalafón del Estado que nos permite defendernos del crimen organizado. ¿Qué ha ocurrido? Es que suboficiales del Ejército durante el mes de octubre del año pasado y inicios de junio de este año traficaron a lo menos en 10 envíos terrestres droga, según informa la prensa. Estamos hablando de suboficiales quienes son actores relevantes dentro del Ejército, quienes conocen y manejan toda la operación de las unidades militares. Destacados en Pozo Almonte, estos 7 suboficiales en algún momento entraron en contacto con narcos y no fueron detectados por los controles internos del Ejército. En sus momentos libres, con quienes se reunían, con quienes entraron en contacto y permitieron ser corrompidos, para luego ser soldados a sueldo por narcotraficantes. La gravedad del hecho es que atenta contra la seguridad interior y además la seguridad nacional del país. Las Fuerzas Armadas y sus funcionarios son el último eslabón de la defensa del país y este no puede estar comprometido a personal corrompible, ya que en momentos de tensión con otros países perfectamente pueden corromperse por el contrincante que amenace nuestra seguridad nacional. La fiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner, explica a Canal 13 cómo desde Pozo Almonte los 7 suboficiales del Ejército movían la droga desde la frontera con Bolivia en Colchane hacia Alto Hospicio en un lugar de una toma con vehículos de alta gama donde acopiaban para luego transportarle en estos mismos vehículos SUV de marca Ford usados tradicionalmente para la escolta para mover la droga en estos vehículos ya acondicionados para el narcotráfico. La fiscal Steiner explica el procedimiento de este grupo de militares narco de nuestro ejército. Este traslado se hacía
previamente con un acopio o guardando la droga, para decirlo en términos más simples, en la comuna de Alto Hospicio. En Alto Hospicio se guardaba un tiempo y se distribuía entre los distintos autos hasta llegar a la región metropolitana. Tenemos un líder que se ocupaba de traer la droga a nuestro país por pasos no regulares. Entendemos que esa droga viene desde Bolivia, obviamente, y su función después era entregarla a otro de los principales autores de este ilícito, quien tenía la función ya de coordinar con los restantes imputados el traslado a la región metropolitana. Es importante recalcar que estos soldados narcos fueron descubiertos por los controles internos del ejército e informados a carabineros, quienes procedieron a su detención con la droga en su poder mientras la transportaban hacia la capital. Incluso la policía usó camiones escáneres de aduanas para detectar la droga en los subs modificados. Pero a pesar de aquello, es importante recalcar que los controles preventivos con quienes socializan estos soldados en el norte del país no estaban activos o presentes. Es de esperar que desde ahora así sea, lo estén, que existan controles internos preventivos previo a toda futura acción de corrompimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Tan pronto fueron detenidos y formalizados estos 5 soldados narcos, ex soldados narcos, 5 suboficiales de la Fuerza Aérea en Iquique fueron arrestados por transportar ketamina en forma líquida y en pastillas. La ketamina, según se informa, su origen es en Perú y asociada a la banda internacional Tren de Aragua, que ha visto sus actividades en Chile seriamente vulneradas, con sus principales brazos operativos en el país apresados y condenados ya a décadas de cárcel en nuestro país. Entonces, no es de sorprender que busquen otras formas de mover droga hacia Chile, en este caso corrompiendo a 5 suboficiales de la FACH. Como es sabido, por estupidez institucional, la justicia militar de la Fuerza Aérea argumentó competencia legal y no traspasó la información a la Fiscalía de Tarapacá, que dirige la fiscal Steiner, de manera pronta. Tuvo que intervenir la Moneda con llamadas al comandante en jefe de la Fuerza Aérea para explicarle que el delito de tráfico de drogas es de orden civil y no un delito de orden militar. La estupidez de la FACH afortunadamente se subsanó, pero no faltó el típico político tonto de la derecha chilena, el diputado Diego Schalper, quien argumentó en Radio Pauta que el presidente, y cito, puede tener buena intención de pretender resolver esto con prontitud, pero eso no lo autoriza a pasarse por encima la separación de poderes del Estado. El diputado Schalper, quien ha sido catalogado públicamente en ediciones previas de este podcast como tonto, es ratificado que es un tonto. Hay que recordarle a Schalper y muchos más que no entiendan o no saben que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder civil y no son un poder independiente del Estado. Por lo tanto, debe acatar la orden de su superior jerárquico, que es el ministro o la ministra de Defensa Nacional. Y aquí no hay lucha de competencia entre estamentos del Estado. Pero volviendo a ambos casos, dejando al lado la estupidez del diputado Schalper de RN,
Volviendo a ambos casos, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en entrevista con Radio Cooperativa, dijo que las organizaciones criminales simplemente buscan a personas que son eslabones moralmente débiles, pero las Fuerzas Armadas, esto es muy peligroso. No hay organizaciones criminales, o sea, el crimen organizado no se expande sin corrupción. Eso creo que es esencial tenerlo presente. Y es un riesgo que enfrentan todos los países del mundo y para las democracias es extremadamente sensible, ¿no? Porque termina por minar la confianza en las instituciones. Lo segundo es que las organizaciones criminales tienden a tratar de penetrar tres ámbitos: el sistema de justicia, el sistema de fiscalización y las instituciones armadas. No, esencialmente porque son las áreas de punto de contacto que pueden viabilizar o no pueden viabilizar sus instituciones. Y en consecuencia, en esos tres ámbitos, las instituciones tienen no solo las obligaciones, sino que tienen que estar especialmente atentas a cualquier acto que pueda implicar corrupción o penetración en esos ámbitos. En el caso de la justicia es muy evidente. Yo suelo recordar que hace pocos meses atrás el Ministerio Público removió a fiscales en torno a este sentido. En el caso de Los Ángeles tuve un caso que comprometió a fiscales y jueces. Cuando uno analiza los sistemas de fiscalización, hay instituciones que están muy expuestas en este sentido. Sería el ejemplo de aduana, impuestos internos, el SAC. Y ¿por qué en el caso de las instituciones armadas, en este caso de Fuerzas Armadas y policías, esto es extremadamente complejo? ¿Y por qué cada uno de estos hechos es muy grave? Porque es la última frontera que tiene el sistema institucional. Evidentemente nosotros hemos tenido casos que han comprometido a policías y a miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no cabe ninguna duda. De hecho, los datos de los últimos 5 años, los últimos 10 años son muy evidentes. Armas, extravío de armas, robo de armas, participación de alguno de esos miembros en alguna etapa de una organización criminal. O bien el cohecho, típicamente el cohecho que es pagar por no fiscalizar o no o advertir un control futuro. Pero ¿por qué estos dos últimos casos son especialmente complejos? Porque son estructuras, en el caso del Ejército, y en el caso de lo que conocemos hasta ahora de la FACH, que operan dentro de un determinado lugar para una de las áreas más estratégicas del tráfico de drogas, que es la cadena logística. Y la preocupación adicional que tiene el Ejecutivo es que esto pasa, son dos hechos graves que ocurren en la misma región, que es Tarapacá. Entonces, es grave la corrupción en toda institución asociada al combate a las organizaciones criminales, pero es especialmente sensible en las instituciones vinculadas a la Defensa Nacional y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, porque después de ellas no hay nada más. Bueno. Entonces, esto hay que tomárselo en serio desde el principio, en el fondo, ¿no? Y por eso nosotros lo hemos calificado como un hecho muy, muy grave. Sí, lo es. Es muy grave, como dice el ministro Cordero. Se puede incluso ir más allá. A la ministra de la Defensa Nacional, Adriana del Piano, en entrevista con Radio ADN, se le pregunta si estos casos de narcotráfico por parte del Ejército y la Fuerza Aérea, que los funcionarios hoy dados de baja y que enfrentan a la justicia y que de seguro tendrán fuertes penas de cárcel al ser encontrados culpables bajo la ley 20.000 de drogas y agravadas por asociación ilícita, ¿este tipo de crimen es traición a la patria? No me atrevería yo a señalarlo de esa forma. Yo creo que lo que sí hay una traición a los principios, a los juramentos que se han hecho. No sé si el concepto traición a la patria no está reservado para personas que en caso de conflicto o en caso de paz trabajan para un país distinto, enemigo. Bueno, yo creo que si esto efectivamente es parte de una red en la cual participaron todos, etcétera, el juez tendrá que determinar si eso es un hecho así. A lo que a nosotros nos importa y nos interesa mucho es que este hecho sea muy transparente, que la opinión pública conozca de esto y sobre todo también todas las Fuerzas Armadas que pudieran verse en algún minuto tentadas o sugeridas por el crimen organizado de que esto
Incluso estamos pensando si se pueden agregar penas mayores en el caso de personas que han jurado defender el país, o sea, todos los que son uniformados, realmente pueda tener penas mayores, porque creemos que estamos a tiempo de detener un tema que es muy complejo, que hasta lo que sabemos en este momento, afecta a 13 personas, unos del Ejército y otros de la Fuerza Aérea, pero no queremos que eso ni se expanda, ni se genere una idea en la opinión pública de que las Fuerzas Armadas como tal están o tienen algún vínculo con el OCRAM, porque eso no es así. Esto ha sido detectado por las propias instituciones armadas, trabajado directamente en un caso con el OS7 y en el otro con la PDI, en fin, en un trabajo interagencial para poder realmente desbaratar lo antes posible una situación de esta naturaleza. Es muy probable que estos exfuncionarios de las Fuerzas Armadas verán altas penas en las cárceles públicas junto a reos rematados de penas de alta significancia. Pero no deja de preocupar que a pesar de las acciones del Ejército y la Fuerza Aérea en detectar y detener estos graves hechos delictuales, la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, expresó la preocupación del gobierno en toda esta cadena de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas por el narcotráfico. Primero, sobre el caso de la Fuerza Aérea, como gobierno queremos destacar que este caso es de suma gravedad. En primer lugar, es de suma gravedad. En segundo lugar, es que esperamos que aquí no haya impunidad, porque está en juego la credibilidad y la fortaleza de instituciones que son sumamente importantes para nuestro país, como son una rama de las Fuerzas Armadas, en este caso la Fuerza Aérea. Y por lo tanto, esperamos que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y que se esclarezcan todos los hechos, que se conozca la verdad y que se establezcan las máximas sanciones conforme a la gravedad de los delitos que pudieran haberse cometido en este caso, que sería de tráfico de drogas. Dicho esto, nuestro país tiene un ordenamiento jurídico y la contienda de competencia no es primera vez que se desarrolla cuando hay un caso que involucra a las Fuerzas Armadas o al Ejército. De todas maneras, nosotros tenemos que destacar que las Fuerzas Armadas son fuerzas subordinadas al poder civil, no son independientes o autónomas, no son otro poder del Estado, son subordinadas al poder civil y por lo tanto, independientemente de la contienda de competencias, tienen obligaciones para con la sociedad civil. Y por eso es dable que ahora que ya se ha resuelto la contienda de competencias, los chilenos y las chilenas reciban, cuanto antes esperamos, ¿no? La claridad total de lo que aquí ha sucedido y esperamos, obviamente, que si se ha introducido realmente el narcotráfico en nuestras instituciones, este sea extirpado al más breve plazo. Es importante resaltar que esto debe ser cortado de raíz. Los controles internos de las Fuerzas Armadas debiesen ya estar activados y controlando la vida fuera de los recintos militares, revisando el actuar de sus soldados, aviadores y marinos. Corresponde a la policía militar y a la inteligencia militar vigilar la seguridad interna de las instituciones armadas. Es de esperar que estas acciones preventivas de control ya estén activadas. Además, derrotar a los funcionarios estacionados en la zona norte del país. No puede ser que estén establecidos por largos periodos de control en las bases de militares de Pozo al Norte, en Guara, Bisbiri, Colchane y en Arica. Ya que, como dice el ministro Luis Cordero, las Fuerzas Armadas y de Orden son el último eslabón de la seguridad del Estado. Ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube. Dale like para avisarle al logaritmo que el podcast puede interesar a otras personas. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no te olvides en compartir. En TikTok a diario publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast en TikTok.
y nos vemos este día viernes y a diario, como te decía, en TikTok. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.